Bueno, es un agrado estar aquí después de muchos años, no sé cuántos. Estas clases de jóvenes partieron en la década del 70, más o menos. Yo partí con menos jóvenes, por supuesto, y a través de los años fuimos creciendo. Llegó un momento en que no es que me pesaran los años, sino que llegué a la conclusión muy clara de que tenía que delegar en otros hermanos varias de mis funciones. Y así fue como llegó Luisito a hacerse responsable de esta reunión. Primero trabajó conmigo por varios años en esto hasta que de a poco me fue echando. No, de a poco él me dijo, sí, tío, me dijo, si quiere yo puedo ayudar mucho más. Perfecto. Hasta que desaparecí de esta reunión y ya no recuerdo cuándo fue la última vez que vine. Así que Luisito en cierto modo vamos a culparlo a él de que yo esté aquí en esta reunión de jóvenes. Sé que mis jóvenes, y cuando digo mis jóvenes de Concepción, sé que han llorado mucho, yo también con ellos, y también, por supuesto, me confesaron de sus temores a cómo seguir adelante con esta tarea. Esta es una de las tareas más preciosas. De aquí nacieron los campamentos y todo ha sido, creo, sinceramente, en casi mis 62 años de creyente y sirviendo al Señor, creo que el Señor ha sido su propósito. Luisito me dijo que él podía hacerse cargo de esta reunión y yo le dije que bien, y entonces así yo me dedico a otras cosas. Ahora ya no sé a qué dedicarme porque ya he delegado casi todas mis funciones. Pero también creo sinceramente delante del Señor que tengo mucha tarea que hacer. Yo pensé que podía dejar algunas cosas, pero no estoy diciendo que yo soy estrictamente necesario o indispensable, pero creo que puedo todavía hacer mucho si el Señor me ayuda y me fortalece. Quiero hablaros de un Dios de propósito y, por supuesto, al hablar de un Dios de propósito significa que la vida nuestra tiene propósito. Cuando ocurren estas situaciones, la pregunta es, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? De eso hablé el miércoles en nuestra reunión especial. Hay cosas que nos sorprenden y entonces nos cuesta aceptarlas. Jóvenes, estoy aquí para animarlos, para enseñarles siempre y siempre estaré con ustedes. Aunque ande con bastón, pero si puedo caminar todavía estaré aquí. Como dije a los jóvenes que han estado trabajando conmigo, me refiero a Gabriel, no sé, ya se fue, parece, Andresito y Alexander. Ellos saben que yo estoy con ellos. Yo no voy a estar, esta será mi única predicación tal vez, pero haré todo el esfuerzo por estar aquí los sábados, acompañarles, ayudarles en lo que sea posible. A través de los años me he dado cuenta que cada vez me he ido convenciendo más y más y más y aprendiendo más de que nada ocurre al azar.
A nosotros pueden sorprendernos las cosas, pero a Dios no. Así, lo que ocurre en nuestras vidas no pasa inadvertido para Dios. Sea bueno o sea malo en nuestro concepto o en nuestra definición de lo bueno y de lo malo, de las cosas que nos suceden. Y en este caso, en lo que estamos viviendo, no sé cuál es el propósito del Señor. ¿Quién lo sabe? No lo podemos saber. Quizás a medida que va avanzando el tiempo, vamos a ir conociendo más cosas. Pero el Dios que yo conozco es un Dios, como dije, que tiene propósitos. Lo veo en mi vida, en cómo fue guiándome, luego con mi esposa guiándonos, para poder servir en la mejor forma a nuestro Señor. Cuando hablo de propósito, estoy pensando en un hombre que durante muchos años me ha creado algunos problemas, en el sentido de que su vida, que en términos humanos tendría mucho por delante, mucho más que hacer. Tengo más de 2 ejemplos. Uno piensa en un Esteban, pensé en un Esteban cuando hablé, creo, en otra oportunidad. Había tanto que él podía dar todavía y no alcanzó a hacer mucho. Y ya sabéis la historia y los hechos, que él murió por lapidación, que es la muerte judía, y era, creo, un hombre joven. Entonces él tendría mucho en la obra del Señor en Jerusalén y tal vez en las afueras, en otras regiones. Pero su vida llegó hasta ahí. Su vida llegó hasta ahí. Terminé de leer el libro de Elizabeth Elliot, que es de tu madre, es de mi hija Jimena, porque no estaba en la librería cuando fui yo, así que me lo prestaron. Casi nunca me prestan libros, generalmente es al revés. Pero cuando lo que Dios hace no tiene sentido, cuando lo que sufrimos, el título es otro, pero estoy tratando de parafrasearlo. Nunca el sufrimiento, nunca el sufrir, nunca es en vano, más o menos ese título. Sufrir no es, cuando sufrir no es en vano. Ella ha escrito más libros. El primer libro que escribió, Portales de Esplendor, lo leí hace 60, fue uno de mis primeros libros como creyente que leí y me impactó. Que 5 hombres jóvenes van a, más de 50 años atrás, van a la selva de Ecuador, a la tribu más feroz, que son los Aucas, y hacen contacto con estos indígenas, pero finalmente cuando aterrizan en un río, en la ribera de un río, aquellos indígenas los mataron en el río a los 5. Entonces uno dice, si tenían un motivo tan especial, tan grande, un propósito de vida, para él la vida no tenía sentido. Me refiero a Jim Elliot, el esposo de Elizabeth. Para ellos y para los 5 y para él en especial, la vida no tendría ningún valor si él no daba su vida por Cristo. Así, jóvenes, la vida vuestra no tendrá ningún valor para Dios si la estáis viviendo solo para vosotros mismos. Quizás la pregunta que hay que hacérsela como el apóstol Pablo, cuando luego de preguntarle al Señor quién eres, y después le pregunta qué quieres que yo haga. Es una buena pregunta. Preguntarle al Señor en forma constante, Señor, ¿qué quieres que haga?
¿Qué es lo que tú quieres que haga yo? Así la vida de alguno de ustedes está comenzando casi. Está ahí lleno de juventud, vigor, etcétera. Otros ya estamos en los descuentos de nuestras vidas. Y al mirar hacia atrás, y se lo he repetido a mi señora hoy más de una vez, porque nuestro hijo Pablo, que nos visitó de Canadá con su familia, regresaba hoy a Rancagua y el miércoles. Así que fue una despedida triste. Hace un año atrás estuvimos con los 4 hijos, después de muchos años, y no sé si vamos a volver a juntarnos con nuestros 4 hijos. Pero yo le decía a ella, cariño, así la trato o así nos tratamos. Cariño, si podemos mirar hacia atrás, desde que nos casamos hace más de 57 años, tenemos que estar contentos y agradecidos del Señor por la vida que nos ha dado, por los hijos que nos dio, por la sabiduría y la capacidad que nos dio a ambos para criarlos en el temor del Señor. Ellos nacieron casi aquí, se criaron aquí en la iglesia. Desde el vientre de su madre oyeron el Evangelio. Cada uno luego eligió su camino a seguir. No les obligamos. Y yo tampoco estoy haciendo eso con ustedes. Pero llega el momento en que vosotros tenéis que tomar decisiones. Puede que ya estén tomadas. Estamos tomando decisiones a diario, hay algunas que son demasiado importantes, como por ejemplo qué carrera voy a estudiar, dónde voy a trabajar, me caso o no me caso, con quién me puedo casar, etc. Hay decisiones que son, por supuesto, mucho más importantes que otras en el sentido de que qué ropa me voy a poner. Me lo pensé yo, con qué ropa voy a ir de joven, no voy con corbata, los jóvenes no usan corbata. Cuando nació Juan el Bautista, y de él quiero hablar un poco, hablé en Semana Santa en Talca de Juan el Bautista, los que estuvieron en Talca me escucharon. Juan el Bautista es el personaje bíblico, la persona que está en la Escritura, en los 4 evangelios, que más problemas me ha creado, en el sentido de por qué su vida fue tan corta. Cuando hablo de un Dios de propósito, quiero deciros que cuando Juan el Bautista, los padres no tenían idea. Así sucede con los padres. De repente la esposa dice, estoy embarazada. O estoy esperando un niño. ¿Verdad? Que fue en el caso nuestro 4 veces que me dijo mi señor. En esos años no se sabía mucho. Si era niño o niña, nada. Pero damos gracias por los hijos que nos dio, como dije antes. Los disfrutamos, lo hemos disfrutado siempre. Los padres Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, él era sacerdote en Israel, ambos ya ancianos, ella estéril. Así que desde el punto de vista humano era imposible que tuvieran hijos. ¿Verdad? Imposible. Pero la palabra imposible existe solo para nosotros. La palabra imposible no existe para Dios. No está en su vocabulario. Esto es imposible. Sí, para los hombres, dijo el Señor en una oportunidad, para los hombres es imposible, mas no para Dios. Dios tenía planes para Zacarías y para Elizabeth. Tenía propósitos para ellos. ¿Ser padre? Si le hubieran preguntado a ellos, dirían, no, imposible ya para nosotros. De hecho, cuando el ángel Gabriel va y visita a Zacarías en el templo donde él estaba oficiando al Señor, alguno de los seguramente algo de adoración, no lo dice, pero está sirviendo al Señor en el templo y de repente se le aparece el ángel Gabriel, el mensajero de Dios. Y entonces les transmite a ellos, les dice a ellos que van
a tener un hijo. Zacarías dice, por así decirlo, parafraseando otra vez quizás su pensamiento, dice, no puede ser, eso es imposible. Gabriel es un mensajero de Dios, por lo tanto, es Dios quien tiene propósito y es Dios quien traza los planes y es Dios quien dice cuándo va a suceder. No fue 30 años atrás, en todo, o 40 años atrás, en todo el vigor de vuestras vidas, Zacarías, Elizabeth, es ahora. El ahora es del Señor. Nosotros podemos a veces decir, ahora voy a hacer esto, mañana voy a hacer la otra, pero el ahora es de Dios. Dios determina. Y cuando un joven, una señorita ha creído en Cristo, una de las cosas que tiene que entender es que su vida ha cambiado. Es que no puede seguir igual que antes. No puede pensar como antes. Que tiene que darse cuenta que su vida tiene propósito. No solo propósito para él y para su entorno familiar, como dije. Se puede hacer planes. Por supuesto que sí. Pero, ¿quién tiene la última palabra? Y la primera también es Dios. Jóvenes, cuando entendáis esto, cuando podáis entender esto, de que Dios me salvó. Estaba conversando con, ¿tu nombre es? Alex. Ok, estaba conversando con Alex, que nos conocimos el domingo. No nos habíamos visto antes. Y él me decía que viene, ¿puedo decirlo? Procede de una familia muy católica. Está aquí porque su compañera de curso, Florencia, lo invitó. Y yo le dije, mira, mi vida fue igual a la tuya. La diferencia es que no fue una Florencia, sino que fue un varón, un compañero de curso. Iba a decir un Florencio, pero eso no se puede decir. No se puede decir eso. Aunque yo conocí a un trabajador en la empresa donde estuve por algunos años, se llamaba Florencio Fernández. Todavía me acuerdo. Existe el nombre Florencio. Y entonces la diferencia, le dije yo, es que a mí me invitó un compañero de curso, teníamos 16 años, me invitó a reunión. Yo era católico, de misa todos los domingos, la misa de 11, hice la primera comunión, todo. Era un buen católico. Pero cuando escucho el Evangelio por primera vez, no aquí, sino en otra, cuando escucho el Evangelio, cuando empiezo a escuchar otro domingo, porque a mí me dijeron, mis dos amigos eran dos amigos, me dijeron, y yo no quería ir. Tenía dos razones poderosas que no podía ir a la reunión. Número uno, yo jugaba fútbol. Por la selección del colegio, después la selección de la universidad, entonces era pelotero, ¿verdad? Es un Marco y Andrés papá jugábamos los sábados en el gimnasio, todo, por años. Por lo tanto, yo no voy a dejar el fútbol. No. Segundo, me gustaban las fiestas de esos años que eran muy sanas, no como ahora. Solo hasta las 10 de la noche. Lleno de amigos y amigas, por supuesto. Más amigos, cariño, amigas no tenía yo. Entonces, porque pueden pensar mal ellas, no. Entonces dije, dejar eso que es tan importante para mí, por ir a la iglesia, no le encontré sentido. Pero ellos tanto me catetearon, como dicen, yo le dije, ok, me dijeron, anda una sola vez. Y aquí estoy, fui una sola vez. Y eso hace casi 62 años. Año 63. ¿Dios tiene propósito? Sí. ¿Tenía propósito para mí? Sí. Él tenía desde mucho a que el mundo fuera o existiera, ya, por supuesto, yo estaba ya en sus planes.
Juan el Bautista estaba en sus planes. Esteban estaba en sus planes. Todos ellos estaban en sus planes. El ángel le dice que van a tener un hijo y es más, le dice el nombre que tienen que ponerle. Se llamará Juan. A muy pocas personas, a muy pocos Dios le puso un nombre. Entonces, Juan el Bautista, dado por Dios. Mire lo que dice el ángel. No voy a buscar los pasajes porque no son varios, pero mire lo que el ángel dijo a Gabriel. Llamará su nombre Juan. Y dice que muchos se regocijarán de su nacimiento. Pero esto es lo que llama la atención. Porque será grande delante de Dios. ¿Alguien quiere ser grande delante de Dios? ¿Qué significará ser grande delante de Dios? Todos los seres humanos queremos ser grandes en este mundo, delante de los demás. ¿Verdad? ¿Quién no quiere triunfar? La mayoría de nosotros. Va en nuestro ADN. Ganarlo todo, ojalá. Pero el ángel le dice, será grande delante de Dios. No será grande del mundo, será grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque hará una tarea única, que nadie más la hizo, solo él. Una tarea dada por Dios. Y esa tarea se dice de varias formas, pero a Zacarías el ángel le dice que hará que muchos se conviertan al Señor. Hará que muchos se conviertan al Señor. ¿Estamos aquí para llevar el Evangelio a los perdidos? ¿Acaso no soy responsable de mi compañero de clase o de mi compañero de trabajo, del vecino? ¿Acaso no soy responsable en casa si no son creyentes? Me resultó difícil predicar el Evangelio en mi casa, porque era el menor de 6 hermanos, y mis hermanos eran como mis papás. Imagínense predicarle el Evangelio a ellos. Dijeron que uno de ellos una vez me retó, me dijo que a ti te importa más tu iglesia, tu religión, que tu familia. Fue difícil. Así tenía todo en contra. Jóvenes, si habéis nacido en hogares cristianos, den gracias a Dios. Den gracias al Señor por ello. Dios tiene propósitos, sí. Así que en el caso de Juan el Bautista, el ángel dice, hará que muchos, será grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque hará que muchos se conviertan al Señor. ¿Quiere ser grande delante de Dios? ¿Quiere llegar a la presencia del Señor y escuchar de parte del Señor decirte, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Lucito nació con propósito divino, como todos nosotros. Y Dios le salvó siendo muy joven. Y Dios le usó. Podría haber seguido en otros términos usándolo el Señor muchísimo más, pero Él no lo decidió. Es Dios. El Señor planificó su vida para que durara este tiempo, pero en ese tiempo iba a ser mucho o hará que muchos se conviertan al Señor. Como dije en sus funerales, en el último campamento que tuvimos pasado, la iglesia ya en Pinto, él predicó el Evangelio. No predicó como antes porque llegamos a un acuerdo. No es que yo le quité la responsabilidad, sino que llegamos a un acuerdo. Y entonces él predicó el Evangelio. Cuando terminó de predicar esa noche el Evangelio, ahí había una niña que es de Santiago y estaba llorando, me abrazó, tío, me dijo.
me convertí al Señor. ¿Cuándo? Y yo fui el primero en saber. ¿Cuándo? Ahora, me dijo, en la predicación de Lucifer. ¿Tiene propósito el Señor con nosotros? Sí. Claro que sí. Habrán almas en el cielo que por algún trabajo nuestro hayan sido salvados por la gracia de Dios, por algo que conversamos, por algo que le dijimos. Así, hermanos jóvenes, Dios tiene propósito. Estoy mirando el reloj porque me quedan 15 minutos. Yo pensé que eran 2 horas que me daban y estoy recién en un punto, pero no importa. Lo que quiero es que, por un lado, estamos tristes, pero por otro lado decimos, Señor, tú tienes propósitos. Como dije en un momento dado, Sansón mató más enemigos con su muerte que en vida. ¿Sabía eso? ¿Sí? Miles. Los enemigos lo apresaron. Ciego le quemaron los ojos. Y se burlaban de él. No sé cómo sería, como un anfiteatro, no sé cómo sería, pero columnas, se hablan de columnas. Y cuando se están mofando de él, él le dice al joven que lo llevaba de la mano, le dice que lo colocara entre 2 columnas. Y él lo colocó entre 2 columnas. Y entonces dijo el Señor, y oró, Señor, que le volviera la fuerza para poder acabar con los enemigos. Y así fue. Y el párrafo al final dice eso. Sansón mató más filisteos con su propia muerte que los que hubo matado en toda su vida de ser un hombre tan forzudo. Hermanos, la partida de un ser querido, de un creyente amado, tenemos que orar para que el Señor use. Predicamos el Evangelio, pero además, que los quienes han observado su vida puedan llegar a darse cuenta que vivieron por algunos años al lado, por el trabajo, de otra forma, vivieron al lado de un hombre que te era diferente a ellos. El predicador mudo es importante porque las obras pueden hablar más que lo que él habla. El Señor, y me voy a quedar solo con Juan ahora porque por los minutos, pero iba a decir lo que dice el apóstol Juan de él y lo que dice Lucas también de él. Lucas ya dijimos, me faltaría haber ido a Marcos o Mateo. Pero el apóstol Juan, cuando está escribiendo su evangelio, él dice lo siguiente: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y es Juan el Bautista. Hubo un hombre de Dios, así le llama. Juan escribe su evangelio quizás 50 o 60 años después de Juan el Bautista. Pero el Espíritu Santo le guía a escribir esto. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Si el Señor me salvó, que el Señor me envíe a servirle donde Él quiera. Piensen en vuestras vidas y piensen delante del Señor si la vida que estáis llevando es una vida con propósito. Si realmente el Señor está siendo honrado por lo que sois o por lo que estáis haciendo. Una vida con propósito. Y el apóstol Juan dice acerca de Juan, Juan el Bautista, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y agrega más cosas. Dice, por ejemplo, que Juan el Bautista, no era él la luz. No.
pero Él vino a dar testimonio de la luz. Y es interesante en ese evangelio porque más adelante hay un grupo que han sido enviados de los fariseos, de las autoridades, a interrogar a Juan y le preguntan: ¿quién eres? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Y a todos dijo que no, que no, que no. Y de repente le dicen: ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué podemos decir de nosotros mismos? Si alguien nos preguntara, si Dios nos preguntara, o si el ángel Gabriel nos preguntara, no va a ocurrir, pero nos preguntara: ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Y entonces él dijo: yo soy la voz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Oh, sí, Juan tenía muy claro que el propósito de vida de Dios para él, lo que Dios le envió a hacer era preparar el camino del Señor que venía 6 meses más atrás. 6 meses de diferencia de edades entre Jesús y Juan. Eran familiares. Desde el punto de vista de la carne, las mujeres, tal vez María y Elizabeth, eran parientes, dice el Evangelio. Pero nunca se habían visto, tal vez. Cuando el Señor habla de Juan el Bautista después de su muerte, dice: ¿a quién salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con vestidura delicada, etcétera? No. ¿Sabe cómo vestía Juan el Bautista? Piel de oveja, pieles de animales, ese era su vestido. Cuando yo llegué, alguien me dijo, un joven: qué linda su casaca. No me la pongo más. No, tiene varios años, no era mía, me la regalaron. Era usada cuando me la regalaron. ¿Importa la ropa? Parece que sí, en algunos círculos, ¿verdad? Pareciera que es importante la ropa que usamos, qué marca compramos. Algunos se visten de marca, ¿verdad? Si no, no compro. ¿Todavía compra en la calle, no, mijita? Sí. ¿Es barato? Sí. Yo me compré un vestón una vez en una tienda. A 10,000 pesos. El Señor dijo: ¿qué salisteis a ver? ¿Alguien con vestiduras delicadas? ¿Qué salisteis a ver? Su comida era... Nosotros nos dimos un festín. Me encantó ese sándwich. Iba a pedir más, pero dicen que las cocineras quedaron sin comida. Pero estaba rico el sándwich, ¿verdad? Bueno, el menú de Juan el Bautista era langostas, miel silvestre. ¿Podéis vivir con un menú así? Así que no es la comida ni el vestido lo que hace importante a una persona. Lo que hace importante a una persona es, como dice Gabriel, será grande delante de Dios porque hará que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Hermanos, seamos grandes delante de Dios. No grandes para ser aplaudidos aquí. No. Entonces le preguntaron: ¿qué dice de ti mismo? No, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y su mensaje fue en Jerusalén. Cuando vio al Señor, él bautizó a Jesús. Pero después lo ve en Jerusalén. Juan tiene discípulos. Entre ellos el apóstol Juan, que escribe el Evangelio, y Andrés, hermano de Pedro. Van con Juan Bautista. Y de repente Juan Bautista a cierta distancia ve que Jesús va pasando. Pues anda por allí. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan y Andrés, discípulos de Juan el Bautista, cuando escucharon aquello, dejaron a Juan y fueron tras Jesús para siempre. ¿Qué está haciendo Juan? Juan está haciendo exactamente lo que el Señor le dijo que tenía que hacer. Él dijo: yo soy la voz de uno
que clama en el desierto. Qué interesante que estaba leyendo eso, no me acuerdo si en la mañana o ayer, pero Isaías 40 está la profecía, la citó el Señor, la profecía, la citó el evangelista Marco al comienzo de ese evangelio para hablarnos de Juan, la citó. 3 citas hay de esa misma profecía de Isaías 40, que habla de que Dios enviaría a un mensajero. Es un mensajero de Dios. Dios lo iba a enviar. El Señor dijo, ¿a quién saliste a ver? ¿A un hombre de vestidura delicada? ¿A un profeta? Sí, os digo más que profeta. Y ahí cita al profeta Isaías. Será grande delante de Dios, Juan el Bautista. Muchos conocieron al Señor, o muchos fueron guiados. Él no era la luz, dijo él, yo soy la voz de uno, soy la voz nomás. Termino en los 5 minutos que restan. En su predicación, o de alguna manera en su mensaje que también daba, no sé si en la calle, de las calles, pero en parte de su mensaje le hizo ver a Herodes, uno de los tantos Herodes, la familia Herodes, una familia muy grande y muy mala. En los tiempos aquellos, sobre todo el Imperio Otomano, hacía lo mismo, que el sultán mata a sus hijos, en el tiempo de Herodes también. Herodes era medio judío y medio gentil, pero no voy a hablar de él ahora. Y un Herodes estaba cometiendo adulterio con su cuñada, la esposa de Felipe, medio hermano de Herodes, de este Herodes. Y Juan el Bautista se lo enrostraba en sus mensajes. No te es lícito, le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Eso molestaba a Herodes. Escuchaba con atención a Juan el Bautista, este Herodes. Le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero le molestaba sobremanera que Juan el Bautista pusiera el dedo en la llaga. Y entonces en el cumpleaños de Herodes, y tal vez con trago ya este hombre, bailó en la fiesta la hija de Herodías, la mujer, y entonces danzó también que este rey le dijo, pídeme todo lo que quieras, te lo daré, hasta la mitad de mi reino. No debió jamás haber abierto su boca. Porque esta jovencita, tal vez 15 años, no sabemos mucho, le pidió consejo a su madre. Hay madres que son malas consejeras, como hay padres malos consejeros, pero son los menos. Ojalá que las madres y los padres sean los mejores consejeros y no el amigo del colegio sea el mejor consejero de nuestros hijos. Y para eso los padres tienen que, por supuesto, asumir su responsabilidad de consejero de la familia. Y entonces fue ante la mamá, mamá, ¿qué pido? Le pido un palacio, le pido joyas, le pido collares de oro. Pide la cabeza de Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Se entristeció Herodes, pero su lengua fue demasiado rápido al ofrecer algo tan grande. Todo, la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras. Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y así que fue el verdugo, cortó la cabeza de Juan el Bautista, la pusieron en un plato y se la llevaron a Herodes. Eso es lo que siempre me ha complicado. Un hombre, uno dice un hombre que tenía tantas virtudes,
un hombre grande delante de Dios, la voz, un predicador excelente, un hombre que no le tenía temor a nada. Estábamos leyendo en la mañana, no sé si fue ayer o antes de ayer, ¿no te acuerdas, cariño? Que leímos con Pablo y Pablo quería leer con nosotros. Y leímos cuando Juan el Bautista le dice a los que están allí, le contesta porque hay unas personas que dicen, ¿y nosotros qué haremos? Bueno, a los soldados, no con más que esto y esto otro. Si tú tienes 2 capas y alguien te pide una, dale la capa. Sí, enseñó muchas cosas interesantes Juan el Bautista. Pero Dios en un momento dado puso fin a su vida y de esa manera. Difícil de entender, ¿verdad? Sí, es difícil de entender o aceptar que un hombre joven, lleno de planes tal vez, ya no esté aquí con nosotros. Pero vuelvo a insistir que nosotros no conocemos los propósitos de Dios. El caso de Juan el Bautista, él no sabía que iba a terminar así. Probablemente sus padres ya habrían fallecido porque eran ancianos, seguramente ya no están. Y su cabeza cortada quizás a los 31 años de edad. Y ahí terminó su vida de servicio al Señor, que duraría entre 6 o 1 año, no más. Ese fue el tiempo que él sirvió al Señor. Los otros 30 años anteriores lo vivió en las montañas, comiendo, como dije, y vistiéndose, también lo dije. Porque el interés más grande de él o para él, lo más importante para su vida, llenaba su vida el servicio a su Señor. Él podía decir, soy un milagro de Dios en este mundo. Hermanos, a los que son salvos, joven y señorita, pregúntense cuando estéis en vuestro rato de oración, en casa, pregúntense qué están haciendo con su vida. Si estáis viviendo realmente la voluntad del Señor, si eso es lo que Dios quiere para ustedes. ¿Cómo van a servir al Señor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? El Señor les ayude, el Señor consuele y que el Señor levante a muchos luchitos más en medio nuestro. Los necesitamos. Yo los necesito. El Señor también. Y la iglesia también. Y la obra en Chile también. ¿Me puedo tomar un par de minutos, jefes? Tengo varios jefes ahora. Sí. Hay iglesias que están desapareciendo. Una de las razones es que se han quedado sin jóvenes. Por eso mi amor y mi interés muy profundo es no descuidar a los jóvenes. Y hacer todo lo posible, y todo lo que esté de mi parte, y la iglesia también, de cuidar a los jóvenes. Cuidarlos para que sean útiles en la obra. Le dije a Pablo, no sé si fue en la mañana, porque se fue en la mañana. En algún momento dado le dije que no acordamos de Canadá. Y yo le dije, no me gusta Canadá. Entonces, bueno, mi nuera es canadiense, nuestra nuera es canadiense y nuestros nietos son mitad canadienses y mitad chilenos. Yo espero que sean más chilenos que canadienses. No tengo nada contra los canadienses. Es un lindo país, linda gente. He ido 3 veces y la primera vez fue por mi trabajo. Fui a Montreal, la provincia de Quebec, donde son más franceses que ingleses. Pero un fin de semana largo, don Ricardo y señora Gladys estaban en Midland, que fue la ciudad donde más vivieron, y ahí se crecieron, Denny, Gordon, etc. Midland, en Ontario también.
Y entonces don Ricardo me dijo, pero Juan, ¿por qué no nos viene a ver? El fin de semana es largo, era el festivo, era 1 de julio, el día de Canadá, el 1 de julio, el 4 de julio de Estados Unidos, así que había un fin de semana largo. Tomé un avión y partí para Toronto. Y pasé la semana con ellos, y el día domingo tuvimos reuniones, en la mañana, en la tarde me hicieron predicar, prediqué en español, mi inglés más malo que bueno, pero don Ricardo fue intérprete. ¿Imagina usted? Tuve de intérprete a don Ricardo Jano. Bueno, esa asamblea, le dije yo, y ahí conocí a quien ahora es muy amigo de él, Jeff, y otros jóvenes. Entonces me dijo, Pablo, papá me dijo, esa asamblea ya no existe. Existe una cerca de Wawashing, creo que sí, oí nombrar de Wawashing. Pero esa de Midland que tú conociste, ya no existe. Jóvenes, depende mucho de ustedes. La obra del Señor, sí. Pero ustedes son el futuro, vuestras vidas. No importa los años que tengas en realidad. Pero Dios te necesita. Y Dios quiere trabajar. Siempre ha querido trabajar con sus redimidos. A los ángeles los mandó con algo especial a este mundo a veces. ¿Cierto? Una que otra vez, poquito. Pero ¿quiénes son sus siervos? Eres tú y yo. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos por darnos esta reunión tan preciosa que por años se ha realizado en este lugar, por años. Muchos jóvenes pasaron por este lugar. Te damos la gracia a nuestro Padre que la obra es tuya y queremos que siempre sea tuya, jamás nuestra, pero que nuestras vidas se pongan al servicio tuyo para que tú nos uses, para tu gloria y tu honra, que busquemos la honra tuya, que seamos hombres y mujeres, siervos del Dios Altísimo, como dijeron de Pablo en su oportunidad. Estos son siervos del Dios Altísimo. Que podamos ser portadores del mensaje de salvación a muchos. Ayúdanos, guárdanos, y sigue tú consolando a los que estamos tristes, a todos. Ayúdanos, te rogamos. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.